sermón de hoy lo titulé El Evangelio, salvación para unos, locura para los que se pierden. Y esto que damos el domingo pasado, sigue Pablo prisionero, el apóstol Pablo prisionero en Cesarea. Y allí donde estaba prácticamente la sede del gobierno para todo lo que era la región de Judea. Allí está Pablo preso por un nuevo gobernador, el nuevo gobernador Festo. Y Festo, quien había recibido a este Pablo, un prisionero que, como acabamos de leer, todos los judíos, tanto en Cesarea como en Jerusalén, lo querían ver muerto. Y un preso que había dejado allí Félix antes de irse del gobierno. Así que está Festo ahora con esta situación. Festo interrogó al apóstol Pablo en presencia de los judíos que bajaron de Jerusalén hacia Cesarea y allí lo interrogaron y llevaron a un abogado, al mejor bufete, a Tértulo, y empezaron a acusarlo de un sinnúmero de acusaciones que ninguno podía probar, ni siquiera con este super abogado. Y allí entonces vemos que Festo, para tratar de congraciarse con los judíos, le dice que si está dispuesto a ir a Jerusalén para ser enjuiciado en Jerusalén, cuando ya sabían incluso cuando él estaba en Jerusalén, que fue apresado en Jerusalén y fue trasladado a Cesarea precisamente en la noche para evitar que lo mataran, porque habían unos 40 que habían hecho un ayuno y una promesa de maldición, que cayera la maldición de Dios sobre ellos si esa misma noche no mataban a Pablo. Y fue Claudio Lisias, el comandante de Jerusalén, quien lo llevó allá a Cesarea para salvar la vida. Entonces, viene Festo y le hace esta tremenda oferta de volver a Jerusalén, sabiendo que en Jerusalén lo quieren matar, solo para congraciarse con los líderes judíos. Hablábamos el domingo pasado que tristemente, no solo ahora, sino desde siempre, los políticos han querido hacer lo que es políticamente correcto, en vez de hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Sin embargo, ahora entonces llegó Festo, que es el nuevo gobernador allí en Cesarea, y viene Agripa, que era el rey de la región, vecina de Judea, y viene a visitarlo, a darle la bienvenida por su toma de posesión y su juramentación como el nuevo gobernador de Judea, y viene con Berenice, su hermana, su consorte. Y allí sabemos que cuando cuenta esta historia Festo a Agripa dice: yo estoy interesado en escuchar yo mismo a este prisionero. Y entonces eso es lo que acabamos de leer. Ahora, ¿qué está pasando en esta situación? Finalmente dice la palabra que al día siguiente de que Festo le prometiera a Agripa que iba a tener la oportunidad de escuchar al apóstol Pablo, dice que llegaron al auditorio con gran pompa, acompañados por oficiales militares y hombres prominentes de la ciudad. Es decir, aquí llegó todo el alto mando militar de toda la región de Cesarea, todos los líderes, los principales hombres de negocio, etcétera, a un evento para escuchar a un prisionero. Todos fueron invitados. Y ese gran pompa, quiere decir que llegó Festo, llegó con todo su, corte, su séquito
colaboradores en su gobierno, pero también llegó su invitado, esta suerte de misión diplomática que representaba el rey Agripa con Berenice, y llegaron también ellos con todo su séquito. Y yo quiero que ustedes se puedan imaginar esta escena, ¿no? Cómo llegaron con todos sus mejores trajes y así como algo así como cuando uno ve la entrega del Oscar, ¿verdad? Que ponen una alfombra roja y empiezan a llegar allí todas las estrellas y se van bajando de carros muy costosos. Algo así es más o menos la escena, ¿no? Y dice que Festo dio órdenes de que trajeran a Pablo y después le dijo: Rey Agripa y los demás presentes, este es el hombre a quien todos los judíos aquí en Jerusalén quieren ver muerto. Y les presenta a Pablo, y Festo, que no era un gobernador, aparentemente no hay mayor información de él, pero no era tan corrupto como era su predecesor, en este caso Félix, ¿verdad? Dice: yo no lo encuentro culpable de nada, pero él apeló al César. Así que quiero que ustedes lo escuchen, vamos a interrogarlo, y especialmente usted, Rey Agripa, yo quiero que todos lo escuchen, pero especialmente usted, Rey Agripa, que usted es judío y usted conoce muy bien las costumbres y las tradiciones judías, para que usted me diga que después que lo escuche, que puedo escribirle en una carta cuando yo mande a este prisionero a Roma, porque él apeló al César. En ese entonces estamos hablando del César, era nada más y nada menos que Nerón, ¿verdad? Muy conocido por sus locuras y por haber quemado Roma. Entonces, a este lo voy a enviar, pero no tiene sentido enviarle un prisionero sin decirle cuáles son los cargos. Entonces sucede así, y viene el rey Agripa, le da el permiso a Pablo, y Pablo hace una señal con su mano y comienza su defensa, y al comenzar le dice al rey Agripa que se considera afortunado Pablo de que sea él quien lo va a escuchar. Porque es que hasta ahora lo habían escuchado primero en Cesarea los líderes judíos con este Tértulo. Pero estos líderes judíos, aunque conocían muy bien las tradiciones judías y que conocían muy bien, de hecho eran los jueces de la ley del pueblo, en realidad ellos ya tenían un objetivo en mente, que era condenar a Pablo. Ellos no querían escuchar sus argumentos, ellos no querían escuchar nada, lo que querían escuchar era que el gobernador con la autoridad suficiente para imponer justicia, que es el gobernador de Roma, les diera permiso para ejecutarlo. Y Festo, aparentemente en algo de justicia que había en él, decía: yo no veo razón para matar a este prisionero. No encuentro cargo. Todo lo que veo es que se trata de cosas de su religión. Y él dice, como vimos el domingo pasado, que hay un hombre, él cree que hay un hombre que se llama Jesús, que está muerto, pero él dice que está vivo. Entonces, ¿por qué tenemos que enjuiciar a esta persona? Dice, y él dice entonces, Pablo finalmente, después de haber sido enjuiciado por los judíos, lo escuchó Festo, y Festo no tenía la más mínima idea de lo que le estaba hablando. Entonces ahora Pablo dice: Rey Agripa, me siento afortunado de que aparentemente por fin le voy a presentar mi defensa a alguien que va a entender un poquito de lo que yo estoy hablando. Porque usted es experto en las tradiciones y en las costumbres judías. Y dice entonces que como bien, y empieza a relatar su historia Pablo. Prácticamente comienza con un testimonio de cómo comenzó su vida, cómo comenzó desde su temprana infancia, recibió completa capacitación, ¿verdad?, judía entre su propia gente y en Jerusalén. Y en este relato, que es el quinto de 6 veces que Pablo relata completamente su experiencia, su testimonio de encuentro con el Señor, aquí Pablo omite la información de que él estudió a los pies de Gamaliel, el maestro. Aquí no lo menciona, pero dice que fue entre su propia gente
y los judíos y que era miembro de los fariseos. Recuerdan que prácticamente el liderazgo judío estaba dividido en dos sectas, los fariseos y los saduceos. Y los saduceos eran los materialistas de siempre, de ese entonces igual que los de hoy. Lo que les interesaba era estar bien en el gobierno y por eso lograban fácilmente acuerdos con el gobierno de Roma. Les interesaba era el dinero. Mientras que los fariseos eran más los intelectuales, digámoslo así, los más religiosos, los más apegados a la palabra, al estricto cumplimiento de la palabra. Los fariseos sí creían en toda la autoridad parecía o decían creer en toda la autoridad de la palabra del Antiguo Testamento, mientras que los saduceos solo creían en el Pentateuco, en la ley, en los 5 primeros libros. Y no creían en la resurrección de los muertos, no creían en los ángeles, no creían en nada de esto, pero los fariseos sí. Y él dice, yo fui miembro de los fariseos. Le dice Pablo a Agripa. Y hoy se me está juzgando por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a nuestros antepasados. Dice, de hecho, todos esos judíos, todos los líderes tienen la misma esperanza que yo. Y van al templo a adorar al mismo Dios que yo. Y día y noche tienen celo por ese mismo Dios. Y tienen la misma esperanza. Entonces no entiendo por qué me quieren enjuiciar. Si creemos exactamente lo mismo. Tenemos exactamente la misma esperanza. Dice, ellos acusan por tener esa esperanza, porque les parece a todos increíble que Dios pueda resucitar a alguien de los muertos. Y más cuando está prometido desde la antigüedad. Y entonces Pablo empieza a hablar de cómo él persiguió a la iglesia, etcétera. Y voy a saltar porque eso lo voy a tocar más adelante. Él relata cómo es su encuentro con el Señor. Y después, cuando está escuchando todo esto, en el verso 19 dice, por lo tanto el rey Agripa, yo tuve que obedecer toda esta palabra que recibí del Cristo resucitado y que todos tienen que arrepentirse. Y les habla cuando Pablo le está hablando de todo esto y le dice, yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería en el verso 22, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. De repente Festo lo interrumpió, dijo, no aguanto más. Y yo, Pablo, tú estás loco. O sea, Festo primera vez que escucha, pareciera, el relato de la creencia de los judíos. Y dice, ¿qué es esto? Tú estás loco. Tú de tanto estudiar, tu cerebro quedó fundido. Esta es la reacción de Pablo, de Festo. Pero Pablo respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es la pura verdad. Y el rey Agripa sabe, y entonces comienza a dirigirse a Agripa, que siempre se estuvo dirigiendo a Agripa, pero con la interrupción de Festo se voltea a Festo, le contesta a Festo y después vuelve a Agripa. Agripa, dice que yo estoy loco, pero yo sé que tú sí crees. Y la respuesta de Agripa también no es satisfactoria. Al final entonces termina el relato de que ninguno de los dos, ni Festo ni Agripa, encontraron elementos para enjuiciar. De hecho, llegan a la conclusión, igual que llegó Pilato acerca de nuestro Señor Jesucristo, de que no habían bases legales, según las leyes de los hombres, para enjuiciar a ese prisionero. Igualmente Pablo, pero aún así quedó prisionero. Entonces vamos a ver algunos puntos de este relato. Vamos a conocer un poco a algunos personajes y esta lámina la mostré para que ustedes vean cómo era, imagínense, el tribunal que está juzgando al apóstol Pablo, cómo era ese tribunal. Aquí vemos que quien está enjuiciando es Festo. Ya dijimos que hay poca información de él como gobernador, pero quien lo está escuchando principalmente es el rey Agripa. Y Agripa lo vemos ahí en esa lámina en la parte inferior izquierda.
estamos hablando de Agripa II, del rey Herodes Agripa II. Y ahí está Berenice. Y ahora vamos a hablar un poquito de Berenice. ¿Quién era Berenice? Pero este Agripa II era hijo del rey Herodes Agripa I, que vimos también en el libro de los Hechos, porque el rey Herodes Agripa I fue quien metió preso al apóstol Pedro y al apóstol Santiago o Jacobo. A Santiago lo ejecutó a espada y estaba esperando que pasara la fiesta y terminaran las fiestas oficiales para luego ejecutar a Pedro, y el Señor envió un ángel y abrió la celda y condujo a Pedro fuera de prisión y no le pasó nada. Y ahí vemos cómo el Señor a veces su voluntad es soberana, y a dos de sus siervos, a dos de sus apóstoles, Santiago y Pedro, a uno permitió que lo ejecutaran, al otro envió ángeles y le permitió salir porque aún tenía trabajo con él. Ahora, este Herodes Agripa I a su vez tenía la hermana Herodías. Ellos ambos eran hijos de, ahí no aparece en la lámina, Aristóbulo. Y ese Aristóbulo era a su vez hijo de Herodes el Grande. Ese Herodes el Grande es el que quiso matar a nuestro Señor Jesucristo cuando nació y mandó a ejecutar a todos los niños menores de 2 años. ¿Se recuerdan? Ok. Entonces fíjense cómo viene, si algo se destacaba esta familia, esta dinastía herodiana, era por su crueldad, por su abuso de poder, por su corrupción moral y su corrupción material. Pero no solo eso, sino que esa Herodías era la hija de Aristóbulo, es decir, entonces la nieta de Herodes el Grande, y Herodías primero se casó con Herodes Philip, como aparece aquí, el primer esposo, y después se casó con Herodes Antipas. Y ese era el que Juan el Bautista le decía: tú no puedes, tú estás en pecado porque tú estás casado con la esposa de tu hermano. Y por eso Herodías, que tuvo una hija llamada Salomé, se recuerdan que Salomé bailó y el rey pidió: pídeme aunque sea, si quieres, la mitad del reino yo te lo daré. Y la pobre tonta no sabía ni qué pedir y fue a la mamá a decirle: mamá, ¿qué le pido? Pídele la cabeza de Pablo, de Juan el Bautista, para que te la dé en una bandeja de plata. Y ahí sabemos. Entonces fíjense, ahora esta Berenice era una suerte de mujer de muy mala reputación, pero de alta alcurnia, ¿verdad? Era la mujer que estaba allí, como ven. Berenice tenía una relación con Herodes. Allí tenía una relación con su hermano, una relación de incesto. Y esta Berenice al principio se había casado con uno de sus tíos y después tuvo una relación con su hermano, y después Tito, un general romano que logró invadir y subyugar a toda la región de Judea, tuvo una relación amorosa con este general Tito, pero el general Tito dijo: no me conviene tener esta relación, porque hablaban en Roma de él y su relación con Berenice. Entonces volvió y se regresó con su hermano y tenían una relación amorosa siendo hermanos. Entonces imagínense la clase de personas que está juzgando al apóstol Pablo. Y aquí vemos que también este rey Agripa II, cuando murió su padre, tenía 17 años y no podía, según el gobierno de Roma, estaba muy joven para suceder a su padre, y por un tiempo toda esa región de Judea estuvo bajo un gobernador.
Pero después, cuando llegó a los 23 años, le dieron la parte roja que aparece en el mapa de la derecha. Después, más adelante, en el año 53, le dieron la región amarilla. Y después, en el año 61, ya el emperador Nerón le dio la parte verde clara que ustedes ven aquí. Y por eso es que ustedes ven que eran gobiernos vecinos, el gobierno de Agripa con el gobierno de Festo, que Festo gobernaba toda la parte verde oscura. Y todo eso era de las provincias, una de las provincias de Roma, como lo ven en el mapa de la izquierda, que era la provincia de Judea, la provincia romana. Entonces, esta gente era verdaderamente una gente en absoluta decadencia moral. Y así era como lograban escalar posiciones en el escenario político, porque era una relación de amistad, relaciones de dinero y también relaciones amorosas, prohibidas, pero las mantenían. Entonces, dicho eso, vamos a ver el primer punto. Vamos a ver 4 puntos hoy: el evangelio, la oscuridad y la luz. El tercer punto, la gracia. Y finalmente vamos a terminar con la locura y el rechazo. Y el primer punto que vamos a ver es el evangelio. ¿Cuál es el evangelio que vemos? Porque ¿qué es lo que hace Pablo aquí delante de toda esta plana mayor de gobierno y de estos visitantes? ¿Él se está defendiendo? No. Lo que está es presentándoles el evangelio. Él aprovecha esa oportunidad porque el Señor Jesucristo, cuando su conversión en Hechos 9, camino a Damasco, le dijo: tú vas a ser testigo de mí delante de reyes y gobernadores. Él dijo: esto es lo que el Señor me dijo. Ahora estoy aquí delante de un gobernador, delante de un rey y delante de todos estos altos personeros del gobierno. Aquí es la oportunidad que el Señor me ha dado para predicar su santo evangelio. ¿Y cuál es el evangelio que predicó Pablo allí? Y si tienen sus Biblias a la mano, me gustaría que la abrieran. Porque el evangelio que estamos viendo que predica Pablo allí en Hechos 26. Y fíjense que aparece, lo voy a invertir. Voy a hablar primero del verso 20 y después el 18. ¿Cuál es el evangelio? El verso 20 dice, él explicando qué es lo que hacía Pablo, dice: primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea y también a los gentiles. Prácticamente Pablo está diciendo: yo obedecí la promesa que el Señor le hizo a los apóstoles en Jerusalén antes de que viniera el Espíritu Santo. Le dijo: esperen en Jerusalén la llegada del Espíritu Santo y entonces ustedes me serán testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Él está diciendo eso en el 20 y dice: primero le prediqué a Damasco, Jerusalén, por toda Judea, a los gentiles. ¿Qué es lo que le predicó? Que todos tienen que arrepentirse de sus pecados, volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Sencillito. 3 pasos. Arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. El evangelio en la mitad de un versículo. Aquí Pablo no le dijo: Dios te ama y tiene planes para prosperarte y para hacer cosas buenas de ti, Agripa y Festo. Dios es amor. No, tienes que arrepentirte de tu pecado, Festo, Agripa y todos los generales, y tú, Berenice, especialmente, que me estás escuchando. Tienes que arrepentirte de sus pecados todos, volverse a Dios
y luego demostrar con las obras, no dice que con las obras vas a recibir el favor de Dios. Dice que si tú has recibido el favor de Dios, está allí implícitamente, entonces ahora tu vida lo va a demostrar por medio de obras. ¿Ok? Y después, ¿qué dice? Aunque lo dice antes, pero en el verso 18 amplía el concepto del evangelio y dice en el 18, recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Porque esas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo, se las dijo a Pablo. Entonces aquí amplía el concepto del evangelio de los 3 puntos anteriores y dice, el que hace esto recibe perdón de pecado. Hay una garantía de recibir el perdón de Dios. Y se les dará no solo perdonado y ya, y queda ahí perdonado, sino que se le da un lugar en medio del pueblo de Dios. El apóstol Juan dice, es adoptado como hijo de Dios. Y eso es el cual es apartado. ¿Qué es el cual? Haciendo referencia al pueblo. Ese pueblo que es la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, es apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del mundo y del pecado. Es apartado por la fe en mí. No hay otra manera de acercarse a Dios y de volverse a Dios, si no es Dios quien te aparta, y es por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra salvación. Es solo por medio de la fe en Jesucristo. Este es el evangelio que le presentó Pablo a toda esa, imagínense la audiencia. ¿Qué cosas? No, ustedes pueden tratar de imaginarse ustedes en ese lugar. O imagínense que ustedes están en la tribuna junto con Festo y Agripa, con aquella pompa y aquellos trajes reales y coronas y guardaespaldas y toda aquella suntuosidad. Y hay un preso, mal vestido, probablemente olía muy mal. Yo no sé cómo será en Puerto Rico o en los Estados Unidos. Aún no he visitado la primera cárcel, pero en Venezuela los presos huelen muy mal. Y ahí está, algunos que quieren juzgar y lo ven como un don nadie. Ahí está un hombre parado en plenos cabales, diciendo, toda esta pompa, ustedes todos tienen que arrepentirse. Les estoy dando la oportunidad porque están escuchando el evangelio, del cual él dijo, Pablo dijo, porque no me arrepiento del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Primeramente para los judíos y después para los gentiles. Sin ningún nervio, sin ningún terror. Oye, déjame cuidar mis palabras para decir lo que es exactamente correcto, para ver si estos jerarcas me dejan en libertad. Estará preso él, pero el poder del evangelio no lo puede colocar preso nadie. Y allí está en esa situación sin ningún temor, como decimos en Venezuela, sin pelos en la lengua, diciéndole, ustedes se tienen que arrepentir. Ustedes me están juzgando a mí,
pero el que merece arrepentimiento son ustedes. Y vamos a ver la oscuridad y la luz. El segundo punto. Juan 3:16 dice: no hay condenación para todo el que cree, no es por obras. No sé, Mandela, Gandhi, muchas buenas obras. Yo no lo sé. Pero allí dice la palabra de Dios que el que no cree en Él ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por no haber creído en el Hijo de Dios. Verso 19. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Vi ahora en las noticias, no sé si ustedes han seguido todo la destrucción que ha sucedido en Chile y especialmente en la capital, en Santiago de Chile. Porque el presidente Piñera aumentó las tarifas del subway, del metro. Y han salido lo que parecía ser una protesta simplemente por una medida, por una política de gobierno. Han destruido edificios enteros, estaciones del subway enteros. Han hecho verdaderamente es un acto de vandalismo. Y no solo eso, sino que ahora recibí noticias esta semana que pasó de que arremetieron contra iglesias cristianas. Las quemaron completamente, destruidas completamente. Esta gente de la izquierda chilena. Los comunistas chilenos auspiciados y aupados por el gobierno de Venezuela, el régimen de Maduro. Han encontrado a varios que en esos actos de vandalismo los colocaron presos y algunos eran miembros de la policía política de Maduro. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas y todos los que hacen el mal odian la luz. Cuando saben que tú eres cristiano, todo va bien hasta que sepan que tú eres cristiano y que tú te levantas firme por la verdad. Si tú no has recibido rechazo u oposición, es porque quizás no estás compartiendo tu fe con nadie. Eres un agente secreto. Y si es así, la pregunta es: ¿verdaderamente tú eres un hijo o una hija de Dios? El hijo se siente orgulloso de su padre, no lo niega, a pesar de las consecuencias. Aquí dice: pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. El que se acerca a la luz hace ¿qué? Lo que Dios quiere. Deja de hacer lo que él quiere o lo que ella quiere y comienza a hacer lo que Dios quiere. Por eso vemos aquí en Hechos, en este texto, cuando Pablo está explicando y le dice el Señor, cuando él está recordando
cómo fue su encuentro con el Cristo resucitado y le dice, sí, te envío a los gentiles. ¿Para qué? Para que le abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz. Antes de venir a Cristo, todos, absolutamente todos, sin excepción, vivimos en oscuridad. Nuestra mente ha sido entenebrecida y no nos interesa, odiamos la verdad, porque la verdad expone nuestros pecados, nos hace sentir expuestos y por eso queremos callar esa verdad. La sola presencia de un creyente incomoda a alguien que no ha recibido la luz. Se siente denunciado y por eso los atacan. Aquí dice, te envío los gentiles para que les abras los ojos. Estás ciego. No puedes ver, ves una realidad virtual, no puedes ver la verdad. Pero dice Dios aquí, te envío y envía cada vez aquel a quien el Señor llama, envía a un predicador, envía a un apóstol, envía a un siervo de Cristo para llevar este mensaje, que no es un mensaje de Dios te ama, es un mensaje, arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a Dios y muestra ahora que has cambiado, que Dios te ha cambiado por la manera que vives. Porque la luz vino a tu vida y ya no vives en oscuridad. Y hay algo más fuerte que cuando yo lo entendí, a mí me hizo llorar muchísimo. A pesar de que crecí en la iglesia cristiana. Dice más adelante, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, ¿y qué? Y del poder de Satanás a Dios. Cuando yo entendí, dije, Señor, o sea que yo he vivido todos estos años bajo el poder de Satanás. Porque yo pensaba cuando estaba así como la edad de Anthony, que había como una zona neutral, donde no estabas ni con Dios ni con Satanás. Y para mí los que estaban cerca de Satanás eran, todos estos santeros, los espiritistas, los que invocan. La Biblia está diciendo que todo el que no tiene a Cristo, ¿qué dice? Está bajo el poder de Satanás. No hay zona neutral en el mundo espiritual. O tú perteneces a Cristo o tú eres un títere de Satanás. Es fuerte, pero esa es la palabra de Dios. Y esa luz y es ese Satanás el que te mantiene la mente oscura. El que no quiere que te acerques a Dios. Y si Dios te llama y te dice, acércate a mí, ve a la iglesia o lee la palabra o ora, no. Vienen pensamientos a tu mente y te dicen, no, eso es aburrido. Vas a ir allá y te van a dar un montón de reglas cómo vivir. Tú puedes vivir como tú quieras. Tú eres el dueño de tu vida, el dueño de tu futuro. Ustedes no han oído eso en los mensajes de autoayuda. Tú eres quien decide. Y no quieren. Y cuando vas, dice, no, pero es que siento algo en mí que tengo que leer la palabra. No. Acuérdate que tienes hambre. Ve a prepararte algo en la cocina. Después lees la Biblia. Y vas a la cocina porque te gobierna el Señor, el Rey estómago. Y vas. Y te y después, ya se me pasó el tiempo, no voy a poder leer la Biblia. Y Satanás dice, yes, lo logré. Lo mantuve un día más alejado de mi archienemigo. Lean el libro de C.S. Lewis, en inglés Scripted Letters.
¿verdad? O en la versión en castellano es cartas de Satanás a su sobrino. Para que ustedes entiendan cómo funciona este enemigo. Es muy sutil, existe, no se sabemos desde cuándo, pero él ataca a tu mente con dardos encendidos de fuego. Y tiene la habilidad para atraerte. Y no es así como lo pintan en las películas con rojo, con cachos y un tridente. Si fuera así, saliéramos huyendo de su presencia. Pero él se viste como ángel de luz. Es atractivo. Por eso Festo y todo lo demás, no. ¿Tú quieres que yo venga a tu Dios para qué? Para estar así, mal vestido, maloliente y preso. No, yo prefiero estar de este lado de la tribuna. Aquí Pablo le está diciendo, la luz va a llegar para aquellos a quien el Señor se le envía. Para que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás, ¿a qué? Al poder de Dios. La gracia. Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Por qué es la salvación? ¿Por medio de qué es la salvación? ¿Cuál es el vehículo que trae la salvación? Es la fe. La fe en Cristo. Y eso es por gracia. Es porque tú te lo mereces. Es porque tú eres muy bueno. A lo mejor Agripa pensaba igual que tú. Y Festo. Dice, y esto, refiriéndose a la fe, no es de vosotros. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dice, para que nadie se jacte, nadie se gloríe. Es un regalo de Dios. ¿Por qué qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Todos los seres humanos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Solo los que son hechura de Dios en Cristo Jesús son los que le pertenecen a Dios. Y dice, ¿para qué? Eso tiene un propósito, para buenas obras. Entonces fíjense que ya las obras no son para llegar a Dios, sino son una consecuencia de que Dios en su gracia te ha llamado a su luz admirable, que ahora tú has de vivir en esa luz y has de vivir para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que andes en ellas. No para que vengas un día a un sermón y digas quién quiere aceptar a Cristo en su corazón y levantes tu mano y pase adelante y ya acepté a Cristo en mi corazón y ahí acabó todo. Ahora espero morir, vivo mi vida como mejor me plazca y me parezca hasta que me llegue mi pasaje al cielo. No, es para que andemos en buenas obras, unas buenas obras que Dios preparó de antemano, para que tú estés y andes en ellas si tú le perteneces a Dios. ¿Y qué es lo que hace Pablo aquí? Pablo en su testimonio ante esta gente, primero del versículo 8 prácticamente al versículo 11, lo que hace es su testimonio. Él dice, yo, señores, no me da vergüenza decirlo, yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible por oponerme a este Jesús de Nazaret. Y los perseguí a la iglesia con la autorización, busqué autorización de los sacerdotes. Ningún sacerdote dice la palabra que manden a buscar a Pablo para que persiga a la iglesia. No, es iniciativa propia de Pablo, del pecador. Él salió y buscó las credenciales, la autorización que él necesitaba para ir a perseguir a la iglesia. Dice, incluso lo hice en terrenos, en ciudades extranjeras. Y fue allí camino a Damasco. Dice, hice que muchos creyentes fueran enviados a la cárcel. Y ahora estoy yo aquí en la cárcel. Di mi voto en contra de ellos que los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en la sinagoga para que maldijeran el nombre de Jesús. Pablo no le da vergüenza decirlo.
Dice, estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguía en ciudades extranjeras. Y dice, pero un día, cuando estaba haciendo precisamente eso, iba a Damasco a perseguir a la iglesia de Jesús de Nazaret, que yo pensaba que era un grupo de blasfemos y embusteros. Allí al mediodía, imagínense el mediodía del desierto de Damasco en Siria. Allí en pleno mediodía yo vi una luz más potente que la luz del sol. Y fíjense con cuidado allí en sus Biblias. Presten atención, dice, cerca del mediodía, mientras iba camino, una luz. La luz que hablamos hace un momento. Una luz del cielo, más intensa que el sol, brilló sobre mí y sobre mis compañeros. Y dice que todos caímos al suelo y escuché. Qué interesante. Habla en plural y de pronto se convierte en singular. Todos vieron la luz, todos cayeron, pero solo uno escuchó la voz. Y no solo escuchó la voz, sino que lo llamó por su propio nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y así es, la luz brilla, pero al que Dios llama, lo llama por su nombre. Y no todos escuchan su voz. Ahora, el que la escucha y escucha el llamado de Dios de su propio nombre, ese llamado es irresistible. Pablo no le quedó más remedio que rendirse a la majestad, no de Agripa, no de Festo, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le dice, para que no le quede ganas de hacer otra cosa, le dice, es inútil que luches contra mí. Es como que si Pablo allí hubiese decidido salir corriendo de la presencia de Festo y Agripa, los guardias lo hubiesen agarrado. Pero Pablo, que conocía y que era un PhD en el conocimiento de la palabra, de la ley, dijo, ahora sé que a este a quien yo perseguía, este es el Dios vivo, este es el Cristo, es el Mesías. Y él me está diciendo, para colmo de males, con lo mal que ya me siento, de ver lo idiota que he sido. Y el monstruo que había sido creyendo que estaba haciendo algo por Dios cuando en realidad lo estaba persiguiendo. Ahora me dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso es lo que quiere decir. El aguijón es una vara larga con una punta afilada que usaba el que llevaba el arado con los dos bueyes para o pegarle al buey o pincharlo para que caminara. Y aparentemente los bueyes patean. Dice, ¿cómo vas a patear si la puya viene de arriba? Dice Pablo, es inútil que trates de luchar contra mi poder. Y más adelante Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, ¿quién eres? Porque cuando Dios se acerca a nosotros, todos venimos de una profunda ignorancia. Y no importa si tú tienes varios PhD. Todos somos unos ignorantes delante de este Dios. Porque no es un tema intelectual. Y este Pablo, que tenía probablemente un equivalente a 2 PhD, le dice, ¿quién eres, Señor? Y después que viene y reconoces tu ignorancia en tu humildad, por eso la primera bienaventuranza es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque tú te tienes que humillar ante la presencia de este Dios santo, santo, santo y glorioso. Y dice, ¿quién eres, Señor? Olvídate de mi PhD.
sé que soy un ignorante. ¿Quién eres? Y ahí, cuando tú te humillas así, el Señor se revela a ti. Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y inmediatamente le dice, ahora levántate. Estás humillado, levántate. Pues me aparecí a ti para designarte como mi siervo y mi testigo. Como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Que llegó a los brazos de su padre y su padre lo recibió. Y el hijo pródigo se arrodilló, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y el padre lo abrazó. Y lo designó nuevamente, le pidió a los criados que le pusieran nuevamente el anillo que lo identificaba como hijo. Dice, ahora deberás contarle. Viene y lo ordena. Después que se revela a él, viene a Pablo y le dice, tú ahora tienes que contarle al mundo lo que has visto y lo que te he de mostrar. Si Dios ha venido a tu vida, de esta manera te ha llamado por su nombre, por tu nombre, y te ha revelado quién eres tú, y tú te has humillado ante este Dios que es santo, y Él se ha revelado a ti, y también está diciendo que tú debes ir y contarle al mundo lo que Él ha hecho por ti y lo que te ha de mostrar. Y después en el verso 19 dice, por lo tanto, Agripa, obedecí. El creyente, una vez que ha tenido este encuentro personal con el Cristo resucitado, el creyente vive una vida de obediencia. Por eso saltó Festo cuando Pablo le habla estas cosas. Festo sale y le dice, tú estás loco, Pablo. De verdad que esto es una pérdida de tiempo porque este hombre no merece ir a la cárcel. Este hombre es digno de lástima. Así piensa la gente del creyente. Oh, pobre diablo. ¿Ah? Mira las loqueras que dice. ¿Por qué? Porque el hombre natural percibe las cosas que son del Espíritu de Dios como locura. Porque para él son locura, no las puede percibir. Solo el que viene y que el Espíritu de Dios viene y lo transforma, puede entender y percibir las cosas que vienen de arriba de Dios. Por eso viene a una iglesia, por eso estudia la palabra en su casa, por eso va a los estudios bíblicos los miércoles en la noche, por eso tiene una vida de oración, porque ha entendido, sus ojos han sido abiertos. Por eso mi himno favorito es Amazing Grace, porque estaba perdido y Él me halló. Era ciego y ahora veo. Igual que Pablo, y esta es la historia de Pablo y es la historia de cada creyente que ha tenido un encuentro personal con Cristo. Las cosas, ¿qué pasó con Agripa y con Festo? Festo, tú estás loco. Agripa le dice, cuando Pablo lo increpa, le dice, Agripa, excelentísimo, le dice, yo sé que ¿usted cree en los profetas? Yo sé que sí. ¿Y cuál es la respuesta de Agripa? ¿Tú crees que en tan poco tiempo tú me vas a convencer de ser cristiano? Así, tan rápido, tan sencillo. ¿Se recuerda en Naamán cuando fue a la presencia del profeta para que le limpiara de su lepra? Dice, pero él ni siquiera va a salir. Yo soy el general de los generales. ¿Por qué no sale a recibirme? ¿Por qué me manda a su criado y me dice que me vaya a bañar ahí en el río? En el Jordán hay tantos ríos buenos allá de donde yo vengo, más limpios que este. Y que me bañe 7 veces. ¿Por qué no me pidió algo? Yo traje todos estos regalos, traje credenciales del rey, etc. Porque para el que no cree,
necesita algo majestuoso, necesita algo importante, porque es que en este país para cualquier cosa tú tienes que aplicar y tener una licencia y tienes que hacer un formulario entonces nuestra mente está acostumbrada a eso, que tiene que ser las cosas complicadas, que algo te tiene que costar. Y cuando vienen y te dice el evangelio de Cristo no te cuesta nada, es gratis la salvación, porque Cristo la alcanzó por ti y para ti. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados, volverte a Dios y vivir una vida, creer en el Señor Jesucristo para ser salvo por medio de la fe que Él también te da. No la tienes que poner tú, no tienes que sacar nada de tu bolsillo. Hasta la fe te la voy a dar. Solo tienes que rendirte ante este Cristo y reconocerlo como tu Señor y Salvador. Y si es así, esa luz admirable va a venir a tu vida, te va a llamar y tú vas a vivir ahora para Él, para su honra y para su gloria. No para vivir, para divertirte. Ay, en esta sociedad tenemos un culto a la diversión y al entretenimiento. Dios no nos creó para entretenernos, y no es que el entretenimiento esté malo. Pero Dios nos creó para que le demos honra y gloria a Él. No para que te des honra y gloria tú o para ti. Dios te creó para Él, para que vivas para su honra y para su gloria y para que disfrutes de su santa presencia por siempre. Que el Señor en esta mañana, es mi oración, que le haya hablado a cada una de las almas que está aquí. Que sepa que no es complejo, como pensó Festo y Agripa, que lo que requiere es algo que es escaso en estos días, y es humildad. Humillarse delante de este Dios que es santo, santo, santo. Vamos a orar. Señor amado Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por tu glorioso evangelio, que es poder tuyo para salvación. El que ha recibido este evangelio, Señor, no se cansa de oírlo, no le aburre, no se siente que es un tema que ya está trillado, sino que en su humildad de espíritu lo que hace es recordarse del lago cenagoso de donde tu diestra poderosa lo ha sacado, de la oscuridad de donde tú lo llamaste a su luz admirable, del poder de Satanás al poder de Dios, y se goza y se alegra de saber que ha sido objeto de tu gracia inmerecida. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir esa palabra, que no sea un simple concepto intelectual en nuestra mente, sino que tu palabra pueda gobernar nuestra vida y nuestro diario caminar con tu Hijo Jesucristo. Porque en su nombre oramos y te damos las gracias. Amén.